que hay mucho talento, pero no saben cómo irse, o sea, no saben dónde pararse, no saben con quién hablar, no saben, o sea, cómo acercarse, qué es lo que te piden. Yo creo que la parte más difícil es cuando realmente extrañas a tu familia, o sea, hubo mucha gente que ayudó en el camino. ¿Cuál es la motivación que vas a tener para entrenar cuando tu novia te cortó? ¿Cómo realmente te levantas al siguiente día? Que parte, dime, si quieres apoyar, apóyate, si no, camina lo que puedas y ya, porque el equipo te ocupa, porque es el líder, que si él mejoró su habilidad en campo. Un coach no es solo aquel que te enseña a trabajar tu cuerpo, te enseña a trabajar tu mente y te acompaña por la fe que tiene en ti. El día de hoy en Inspírate con Graciela Ballesteros nos vamos a inspirar de la mano de Néstor Hernández, un monclovense que ha luchado incansablemente por acompañar, motivar y ver lograr sus sueños a todos sus atletas. Néstor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. Oye, Néstor, mira, yo conozco una parte de tu historia, pero me gustaría que platiques a toda la gente que nos está viendo quién es Néstor Hernández, de dónde viene esta historia, esta trayectoria tan grande. Conocemos a varios de tus muchachos que ya los hemos visto destacar en el ámbito deportivo, pero tú como coach detrás de ellos, ¿quién es Néstor Hernández? Pues los inicios en esta carrera deportiva parten en el fútbol americano, en el Club Potros Monclova. La verdad, fue el club que me vio crecer. De ahí, más o menos a los 17 años, se da la oportunidad que me den una beca deportiva para el Tecnológico de Monterrey. Puedo formar parte ahí del equipo de Borregos y dicho sea de paso, en mi entorno y mucho de lo que vamos a hablar ahorita va a ir encaminado a esa parte. Para mí, si no tenía una beca en ese momento, pues el acceso a una educación universitaria era algo impensable, ¿no? Claro. Yo siempre estaba en el sistema educativo público, en la secundaria 1 de Frontera, después estuve en el Cebetis, y cuando se da esta chance a través del deporte, pues fue cuando se abre un panorama bastante amplio. Oye, qué interesante, Néstor, y vamos a empezar, ahora sí que desde el principio, como dicen por ahí. ¿En tu familia hay más gente deportista o fuiste el primero? ¿Cómo se da esto de que Néstor dice o hay que inscribir a Néstor en un deporte? No ha habido en mi familia directa atletas tal cual. Mi papá siempre ha sido como de maratones y demás. Él es de rancho completamente, que conoce ahora sí que la educación a mano dura y ese estilo. Pero ahora sí que el que me encausó fue un tío. Okay. Un tío fue el que me dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Siempre ha sido como que un poquito inquieto, agresivo, ¿verdad? Vamos a canalizarlo y me ingresó en el club junto con mis primos y de esa parte fue como nos enrolamos con el fútbol americano. Antes de eso ya había estado en karate, fútbol, soccer, voleibol, básquet, todos me gustaron, pero con el fútbol americano definitivamente fue amor a primera vista. Oye, qué interesante, porque yo creo que mucha gente que nos está viendo se identifica con esta parte de que, oye, es que ya intenté aquí y la verdad no fue lo mío, y luego de repente te desanimas, ¿no? Así, o quieres meter a tus hijos en algo y dicen, híjole, es que por más que yo quiero que practique esto, a mi criatura no le gusta. Claro. Y es a veces complicado darle al blanco a un deporte más como el fútbol americano, que sabemos que pues bueno, si no se tiene los cuidados pertinentes, se pueden venir lesiones desde muy temprana edad, ¿verdad? Claro. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de deportes. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, cuando tú dijiste, quiero fútbol americano? ¿Qué te dijeron en tu casa? La primera reacción de mi mamá fue negativa. Ya no quería que jugara. Mamá, oye, todos los mitos y leyendas que hay en torno al deporte. Claro. Te van a lesionar, te va a pasar esto, tal y tal y tal. Pero yo creo que ella respetó mucho mi gusto, muy genuino por el deporte, que pues realmente no lo voy a detener, ¿verdad? Y la verdad se encausó en apoyarme y promover que yo estuviera practicando el deporte como tal. Pero sí, definitivamente, esa parte que mencionas de, oye, ¿dónde enrolo a mi hijo? ¿En qué deporte más? Yo personalmente creo que cuando está en una temprana edad, denle todo, se van a desarrollar habilidades atléticas distintas. Claro. Y eventualmente
vas a encontrar una en la que realmente te apasiones y tu esfuerzo y dedicación va a ser diferente porque realmente amas lo que estás haciendo. Sí, definitivamente. Oye, Néstor, y ya cuando tu familia te dice, ok, va, fútbol americano, está bien. ¿Cómo fue el proceso de preparación? Digo, ¿no te imaginaste a lo mejor llegar a un punto en el que te iban a dar una beca universitaria? ¿Qué era lo que pasaba por tu cabeza a esa edad? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Tendría 13 años. 13 más o menos, años, sí. que hablamos de una etapa Ya difícil, maduraste. sí, y difícil porque dices, oye, estás en la pubertad, ya no te sientes un niño, pero todavía no eres adolescente, o sea, estás Claro. como que en ese intro y que a veces es complicado, incluso por las estaturas, ¿verdad?, de los Sí. jugadores o las posiciones que se juegan en el fútbol americano. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento cuando ibas a practicar? Realmente, o sea, fíjate, porque esta es una realidad. Entré como novato y afortunadamente entró en una generación que es muy buena, arriba de mí, chavos un año más grande, y la generación de abajo también. Entonces siempre me tocaba convivir con cualquiera de las dos. Entonces, como muchos, empecé siendo banca, o sea, novato, mi primera temporada. Y yo creo que mi gusto era tanto que cuando se acaba esa temporada dije, oye, o sea, no vuelvo a ser banca, o sea, Ok, y tengo te que preparar, motivó. ajá, y por mi cuenta, a una manera súper burda, empecé a hacer gimnasio, Ok. iba y agarraba esta pesa y entrenaba horrible, o Oye, sea, y te veían los entrenadores del sí, gimnasio, así como, no. de, ¿qué estará haciendo ese Sí, niño? sí, Pero sí. tú ahí andabas. A alguno de ellos le di lástima y como que me dijo, oye, mira, esto se hace así y así. Claro. Pero a fin de cuentas ese trabajo entre hecho, mal hecho, pero con mucha iniciativa, al año siguiente ya era titular, al corto plazo ya era capitán. Te mentiría si te dijera, oye, yo esperaba que me fueran a dar una beca. Nunca lo visualicé, ni Me sabía cómo imagino. pasaba. De hecho, mucho del programa que actualmente tenemos va encausado a todas esas carencias que yo tuve en ese momento, Claro. o ignorancia, ¿no?, que tuve en ese momento. Entonces, gracias a Dios, en mi último año, Coach Santiago Carrizales hace un selectivo de Monclova, Ok. nos lleva a competir a Monterrey, a Saltillo, a otros foros donde nos dan la oportunidad de vernos otras universidades, Ok. y ahí es donde se da la oportunidad de la beca. Oye, ¿y qué pasa cuando te dicen? O sea, a lo mejor tú fuiste, no con, como lo dices, con esa mentalidad de que, oye, yo quiero ganarme una beca, no, pues tú ibas a jugar, a compartir, pero obviamente con la determinación de, pues yo soy titular, soy Claro, capitán, ¿verdad? Pues tengo que defender mi equipo, ¿no? sí, Mis compañeros, y que te llegan con la noticia de, ¿sabes qué? Te ganaste una beca. sí, no lo vi venir, o sea, ni planeado ni mucho menos. De hecho, en esos momentos yo la beca que buscaba era académica. Ok. Digo, afortunadamente en la escuela tuve cierta facilidad, ¿verdad? Que me hiciera la parte académica. Cuando llega este ofrecimiento en torno a lo deportivo, pues fue una cuestión de mucho orgullo. Fui el primero en mi familia, ¿no? En estudiar en un sistema como un TEC de Monterrey, ¿no? En representar a casa en ese tipo de ambientes. Entonces, son cosas que, digo, qué bueno que hubo el timing correcto y que mi naturaleza, que es muy competitiva de querer siempre estar enfrente, ¿no? Lo llevó a que lo vieran ciertas personas que me brindaron esa oportunidad, Claro. pero definitivamente fue un montón de coincidencias en el momento correcto. ¿Y qué te dice tu familia cuando llegas con la noticia de que, oye, pues me acabo de ganar una beca en el TEC de Monterrey? Me Bueno, imagino el fiestón loco que te han de haber hecho. no tanto. Mi papá es duro, digo, para bien, y es como que, pues qué bueno, y, o sea, no fue más allá de Ah, felicidades y felicidades y Diosito te ahora, bendiga, ajá, no, sí, o vámonos. sea, ya tienes 17, 18. Mi mamá sí es más efusiva y mis tíos y su parte sí fue como una cuestión de mucho orgullo y mi hermana, todos, la verdad fue un momento que yo creo que si ahorita lo recuerdo yo a piel, pues sí, fue uno de los picos de mi trayectoria deportiva. Oye, qué interesante, Néstor, pero yo quiero abordar ahora, ya cuando te vas, pues obviamente acostumbrado a estar aquí con tu familia, mal que bien, pues oye, te llevan, te traen a la escuela, o a lo mejor te acostumbras al transporte Claro. público, pero a distancias cortas, Monclova, que es una ciudad muy pequeña, ¿verdad? A comparación de Monterrey. ¿Cómo vives el cambio de que, oye, me cambié de ciudad, me cambié de estado, ahora vivo solo, con el tema de pues, ser responsable ahora sí
tú completamente de ti, ya no hay nadie que de repente te levante en las mañanas porque no te quieres levantar, Claro. y todo este tipo de detalles. Pues, mira, o sea, así tal cual, ¿no? O sea, yo era, usuaviente del Flores Borja, ¿no? Era la ruta para ir a la secundaria y la prepa a pie. Cuando me toca a mí la universidad, empiezo con Borregos Saltillo y de ahí me mandan, bueno, se me da la oportunidad para Borregos Toluca. Ok. Saltillo, la verdad, la transición no estuvo tan áspera, no, fue un año y la verdad muy bien, pero Toluca sí era un animal totalmente diferente. Claro. Entonces, ahí sí fue como que todo el tema de usa el metro, del transporte público, que ya no es el de 20 minutos, sino de una hora, hora 50. Y que si ya se te pasó Sí, ya valió. y obviamente que pues estás hablando que tenías que estar entrenando 5:30 de la mañana, cosas así, ¿no? Entonces, pues levántate 4:30 de residencias, viste, todo eso. Digo, a fin de cuentas son retos que de alguna manera aprendes a sobrellevar. Yo creo que la parte más difícil es cuando realmente extrañas a tu familia. O sea, yo se lo digo mucho a los chavos que hoy en día podemos canalizarlos hacia una beca deportiva. Pareciera que el reto más difícil es llegar, definitivamente el reto más difícil es mantenerse. Sí. Porque juegan muchos factores en contra. O sea, ¿cuál es la motivación que vas a tener para entrenar cuando Así tu novia es. te cortó? Cuando tuviste un mal partido, cuando en el examen reprobaste? O sea, ¿cómo realmente te levantas al siguiente día? Entonces, Claro. son retos que a fin de cuentas tienes que encararlos, tienes que encarar de la mejor manera posible, y en manera de que vayas sobrellevando esas batallas, pues vas a poder así conquistar el título universitario. ¿Qué pasaba por tu mente, por ejemplo, en esos momentos que dices tú? Porque yo creo que todo deportista lo hemos vivido en algún momento, esta parte de no estoy motivado o ya siento que ya no puedo, o esa frustración, ¿no? De que más en tu caso que estabas solo en un estado totalmente desconocido, que a lo mejor algunos de tus compañeros tenían el apoyo cercano de su familia, o no tan cercano, pero ahí estaban, y tú que venías desde acá, desde el norte, ¿no? Hasta allá. ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos en los que decías, híjole, siento que ya no puedo, pero pues tampoco puedo tirarlo todo, ¿no? Claro, pues mira, para mí era muy sencillo. El día que dejara de jugar, me cortan la beca. O sea, entonces realmente estás con la espada contra la pared. O sea, No había opción. sí, no había opción. Yo creo que entre más rápido tengas la madurez para reconocer esos escenarios, pues mejor usar las herramientas. Muchas veces lo platico con los chavos porque me dicen, coach, es que tú se te hace muy fácil tomar la decisión. No es que sea fácil, pues que esa es. Es que O tienes que sea, tomar una decisión ajá, al final de eso es. A cuentas. fin de cuentas, que te guste o no es indistinto. Claro. Que sea complicado no es indistinto, pero son cosas que tienes que ejecutar y ya. Entonces, sí, pues hay días oscuros, también hay días muy padres. O sea, a fin de Definitivamente. cuentas, contar una beca deportiva, imagínate, te están pagando por jugar el deporte que amas. O sea, es el escenario Claro. más fregón que hay. Y en Definitivamente. una universidad que te da N cantidad de oportunidades. Entonces, sí, o sea, obviamente el extraño a mamá pasó por mi cabeza muchas veces, pero pues tienes que salir adelante. Oye, yo creo que eso te orilla como a madurar más rápido, ¿no? Porque Sí, creo que a sí, veces definitivo. quienes hemos tenido la fortuna pues de continuar nuestra educación hasta terminar la universidad y que a lo mejor no nos tocó salir de casa, como que a veces no valoramos esa parte, ¿no? De que, oye, pues yo estoy aquí con mi familia bien padre. Hay gente que anda allá afuera y que no tiene a veces ni para comer porque, híjole, ya me Claro. acabé lo de la semana. ¿Te llegó a pasar, Néstor? Sí, pero la verdad siempre tuve ahí este, como que la chispa para caerle bien a dos, tres mamás de mis amigos y Y siempre me véngase a comer, adoptaron, hijo. sí, siempre me adoptaron, la verdad siempre hubo quien, nos extendiera la mano. De eso es algo que estoy muy consciente, que hubo mucha gente que ayudó en el camino, que no saben ni cómo, o en el momento que, pero que definitivamente cuando tuvieron la oportunidad de apoyar, o sea, marcaron una diferencia para que sigas o no en ese mismo camino. Y me da la impresión, tú me dirás si sí o no, pero me da la impresión que en base a estas experiencias que tuviste, procuras que también las mamás de tus chicos tengan como un ambiente similar. Sí, también digo, tratamos de coacharlas. Oye, tu chavo va a vivir esto. Claro, Oye, sí, mentalizarlas a lo sí, no, que... claro, o sea, porque también, digo, son generaciones distintas,
Claro. Y ahorita es muy normal que haya un sentido de alarma bajo un escenario que ni siquiera es tan complicado, ¿no? Entonces, Sí. es como el decir, oye, ¿sabes qué? El periodo de exámenes y de finales y de torneos es pesado, pero lo está viviendo él y otros 1,200 alumnos. O sea, tu Claro. hijo no es un unicornio, ¿verdad? Sí, como que a Este, veces los envuelven tanto en esta sí, burbuja de sí, cristal que no se dan cuenta que más que hacerles un bien, como que, claro. híjole, Y lo ves en los chavos, o sea, los chavos los ves quienes reaccionan mejor a ciertas adversidades y quienes, pues, no que se derrumben, pero que definitivamente necesitan ese soporte emocional. sí, totalmente. Oye, yo creo que los coaches normalmente vamos viendo esta parte tan interesante porque a veces no nos damos cuenta del impacto que tenemos en la vida de ellos, que yo creo que tú eres muy consciente del impacto que tienes en la vida de tus muchachos. Pero además de esta parte, Néstor, eh, se vienen otras oportunidades, yo no nada más dentro del ámbito deportivo. Digo, ahorita yo me quedé ahí, quiero conocer esta parte de la historia de cómo llegas a ser fotógrafo de ESPN. ¿Cómo se da la oportunidad? Ah, pues, mira, eh, yo creo, o sea, ya a modo de mi persona, y trato de ser muy frío en ese tema, que hay constantes en la vida y la disciplina, el trabajo duro, el que seas extremadamente detallista y competitivo, son valores que están presentes en el deporte, en tu familia, en la vida. Hay una frase que me decía mi coach en Borregos Guadalajara, ya en el último equipo que jugué, Mario Nava, mejor receptor de todos los tiempos en México. Googlealo, récords Onefa, Mario Nava te sale, ¿no? Y él decía mucho, como entrenas, juegas y como juegas, vives. Claro, Dando a entender que, o sea, todo cuenta. Oye, esto lo haces a máxima, tu hábito de hacerlo a máxima. Esto trata de buscar la excelencia, que la excelencia se acá. claro. Entonces, esa primicia la trato de trasladar hoy en día en todo, con mi familia, con mis chavos, ahora en este hobby de arriba de los 30 que me acaba de surgir, que es la fotografía, y tal cual así pasó. Yo empiezo a fotografiar porque pues ya tengo tiempo, ¿no? De hacer ciertas actividades. Mi esposa ahí, ella también tuvo que vivir esa chiflazón mía, ¿verdad? Porque, digo, tú Que estás aquí en te anda acompañando Marianita, aquí está con nosotros. Y qué bonito que te acompañe, que te impulse también, porque yo creo que es importante, ¿no? Sí, Estar con claro. alguien que te Yo, impulse y como dices tú que en tu hobby, después de los 30 dijo, yo, claro yo, que sí. yo creo que la gente que me conoce, como en su momento mi mamá, pues, ya lo va a hacer, o sea, ya, o sea, mejor Ya se le metió apóyalo. entre ceja y ceja Ajá, ya. ajá, entonces yo creo que ella también dijo, esto le gustó y dale, porque tú estás en este medio, Claro, esos son equipos caros, ¿no? claro, carísimos. Entonces, digo, oye, ¿sabes qué? O sea, y obviamente No sabes cómo la decirle, ¿no? suavizas, ¿no? Así, ¿qué novela estás viendo? No, le digo, mira, pues me gusta esto, pero yo veo cuando voy a Monterrey a fotografiar, porque me voy a fotografiar los juegos de Borregos Tigres, todo esto, veo que hay chavos que traen tales equipos y yo tengo más talento, pero con este equipo puedo despegar y tal, y total, como que me hago la primera Entró la inversión. parte competitiva en Sí, no, esto de, cien oye, por es ciento cien que... por ciento Sí, me No, imagino. no, no, créeme que, o sea, digo, trato de no llevarlo a un grado enfermizo, ¿verdad? Pero sí es porque esto lo hizo mejor que yo y y pregunto, oye, a ver, ¿qué técnica haces? ¿Cómo haces esta parte? El enfoque, la luz, que digo, en toma de foto, ¿no? Total, digo, para no hacerlo largo, pues empiezo a hacer el trabajo de fotógrafo, irme a Monterrey, pues como 3 años seguidos, y fotografiando, sobre todo el primer año gratis, el segundo ya como que, bueno, algún medio me compraba mis fotos, Ok. pero estás hablando de que todos los viernes, salir de aquí a las 3 de la tarde para entrar a la acreditación a las 5, para empezar a fotografiar a las 7, para salir a las 11, regresar y estar llegando a las 3 de la mañana. Y eso Wow. fue 3 años completos. Sin Pesadísimo. querer, igual como lo de la beca, alguien vio mi trabajo, me dice, oye, digo, alguien de esta cadena, oye, está muy bien, ¿verdad? ¿Qué onda? No, oye, las primeras fotos para una nota, tal.
no, sabes que te regalo el material, o sea, oye, véndanelo, no, o sea, para mí era suficiente decir, Mis mira, fotos mis ahí fotos andan. salieron, sí, Sí. tal cual, nomás le dije, ponle mi nombre, dame el crédito. Oye, pues, eso fue una vez, y luego las siguientes, yo le mandaba, oye, fui a este juego, si te sirven, fui a este juego y si te sirven, otro año, así, ta. Y de repente ya me dicen, oye, ¿te interesaría cubrir la final Borregos Tigres para nosotros? Que yo ya iba. Ok. Le digo, no, sí, claro, pero pues ya con la acreditación y con el soporte de ellos, pues Claro, es diferente. claro, ¿no? O sea, imagínate cuando llego y que todos los compañeros y colegas fotógrafos que andamos nos conocemos todos, dicen, oye, allá me dicen Maverick, oye, Maverick anda ya con ellos bien, ¿no? Y ya era como que y llegó y marcó pauta, y entonces, ahora sí que historia corta, un 2 de enero, estamos ahí en la casa de mi esposa y yo, y le digo, Mariana, no manches, el mensaje que me acaban de mandar, de que estás disponible para el Super Bowl. Y, cállate, no, pues Híjole. increíble, o sea, el Super Bowl, el evento deportivo más grande del mundo, están los ojos de todos, o sea, fan del americano a morir, o sea, me decían amigos, oye, tu sueño, que no mi sueño porque yo nunca pensé que eso fuera a pasar. Claro. O sea, te lo juro, no, voy a fotografiar. A Mariana alguna vez le dije, como andamos en un juego de la NFL, y le dije, ay, mira las cámaras que traen, estaría padre un día así, pero así, hasta ahí. Entonces, obviamente el llegar porque se reconoce tu trabajo, cállate, le da un sabor extra. Porque, pues, a Definitivamente. fin de cuentas, si quieres ir, pues ahorras lo suficiente y te compras tu boleto, ¿verdad? Claro. Pero ya así como tocó, pues, súper experiencia. Bien diferente. Súper experiencia. Oye, hablando de Maverick, aquí tú tienes una academia que se llama Maverick junto a tu esposa. ¿Qué es Maverick? Mira, voy a poner un poquito de contexto con el nombre. En mi paso por ahí, por el fútbol americano universitario, en el 2009 se da la oportunidad de jugar en la profesional en Alemania. Con la misma actitud de, oye, vamos para allá, vamos, o sea, vamos, o Sin sea, miedo a nada. sí, tal cual, y más porque pues eran oportunidades que no, o sea, que te digo, en casa no iban a caer solas. Claro. Entonces está hablando que a mis 21 años era la primera vez que me subí a un avión. Me voy a un país donde no hablo el idioma. Ves nieve por primera vez. Digo, ya no me había tocado una guadalupana aquí 2, 3 veces, ¿no? Pero no es La igual, no se vive escarchita. igual, definitivamente. Pero llegas allá y te das cuenta que pues hay un entorno enorme, ¿no? Entonces cuando juego allá, un coach dice, hey, nice, you play like a freaking Maverick. Me dice, yo así como que, pues no, o sea, no y sé. tú No, así de... sí, o sea, yo relacionaba con la película Sí. Top Gun y todo eso, o sea, y se me queda así, digo, el coach era gringo, por eso se comunicaba en inglés conmigo, y ya después como que le digo, pues ahora sí, que ¿de qué hablas, no? Y me dice, Néstor, cuando tú llegaste no esperábamos mucho de ti, o sea, mides 1.85, Ok. eres muy bajito para la posición que juegas aquí. Y vaya que considerando sí. un 85 para uno es de que, oye, eres muy alto y para ser jugador de fútbol Sí, americano sí. es como de, híjole. Sí, y me dijo, dejamos, a lo mucho, a lo mejor aquí vas a ser segundo equipo de alguien y demás, y te fuiste ganando tu lugar, y pues ahorita fui titular y cerré como novato del año allá del equipo y demás. Dice, pero a simple vista no eras el atleta que nos enamoraba cuando te reclutamos, ¿verdad? Claro. Pero conforme tu juego y todo, pues ahorita Cambiaste la perspectiva totalmente. Entonces me dice un Maverick, o el concepto de Maverick para él es como una persona que te da excelentes resultados, cuando a primera vista no se espera eso de ella, ¿no? Entonces, y me dice, y entrenas diferente, o sea, tu fútbol es, o sea, me queda claro que es muy tu estilo, o sea, yo leía mucho las jugadas, rompía los lineamientos que me pasaba el coach en jugadas, en algunas cosas, hacía mis lecturas propias y tomaba mi iniciativa, y sobre eso, pues ahora sí que se daba un resultado positivo esperado. Entonces, cuando regreso acá a Monclova, ya vivir después de 12 años de haber estado fuera, conozco a mi esposa, mi ahora esposa, y ella, para que veas, ella sí es una atleta
Claro que vamos a natural. conocer su historia. Claro que la vamos a conocer más adelante. La característica de ella es extremadamente rápida, es muy rápida. Y en el fútbol americano, esa es la característica más buscada, la velocidad. Entonces, le digo, mira, Mariana, ¿sabes qué? Yo aquí en Potros, escucho a los chavos, pero mi sobrino ya va a empezar a jugar. Le digo, enséñale a correr, o sea. Ahora sí que yo tenía muy marcada la trayectoria de Alejandro Williamson, que él había sido corredor de atletismo y que de ahí le habían dado la oportunidad para ser corredor en borregos y que pues es un miembro del Salón de la Fama de Borregos del TEC de Monterrey. Bueno, tenía muy marcado esa parte. Y en todos los tryouts que yo había ido en ese entonces, Borregos Toluca, Guadalajara, Monterrey, Saltillo, siempre la primera prueba era velocidad. Entonces, cuando entrena a mi sobrino y que entra él a la temporada, chiquito de 5 años, el huerco rompe la liga con ganas. Y pasa ese verano, entonces yo traía como que mucho la inquietud de que las becas realmente te cambian la vida. Claro. Y sobre todo hay chavos que pues ese es el único entorno en el que a lo mejor van a recibir una oportunidad educativa de calidad. Y le decía a Mariana que aquí hay mucho talento, pero no saben cómo irse, o sea, no saben dónde pararse, no saben con quién hablar, no saben, o sea, cómo acercarse, qué es lo que te piden. Los papás lo ven súper utópico el poder estudiar en otra ciudad porque el gasto y lo que tú quieras, cuando en realidad hay 1000 opciones, ¿verdad? Entonces, empezamos con el programa, empezamos con 8 chavos, ahorita ya van más de 100 que tenemos ahí activos. Y bien difícil al inicio el explicarles a todos de que, oye, mira, es que esto es lo que te van a pedir, porque era un proyecto chavos a 3 años. Claro. O sea, 3 años tenemos trabajando en algo que no precisamente es divertido, porque es entrenar la parte física, claro. Y que te compren esa idea. Sí, entonces, pues haz de cuenta que pues yo les decía, y en el caso de mi esposa igual, a los dos nos cambió la vida, los dos tenemos un entorno muy similar, en casa. Le decía, mira, a partir de esto para mí me dio la oportunidad de irme a jugar a Europa, de que después trabajé en Nike, oye, lo mismo para que después hiciera esto, que tuviera la beca, lo que tú quieras. Entonces tratabas de enamorar a los chavos con esa parte. Si tú te vas a Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, ellos entienden perfecto el concepto. O cualquier atleta universitario, tú le dices, oye, voy a entrenar, lo entienden perfecto. Pero la gente de cero, que era la gran mayoría en ese entonces, estamos hablando hace 7 años, pues no lo ve así, ¿verdad? Entonces fue una labor de convencimiento un poquito ardua. Un año completo entrenamos con 8, 13 chavos. Yo creo que a partir de que pegó la primera beca, fue como que, de esto se trataba y de ahí creció con ganas. Y es que algo que tenemos, yo creo que aquí en Monclova es esa parte que de repente somos un poco reservados, más con lo nuevo, ¿no? Que se viene. Sí, sí. Pero ya cuando vemos los resultados del trabajo, del esfuerzo, como que decimos, ok, ahora sí ya te puedo depositar mi confianza, sí, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Sí, digo, algo que nos ayudó mucho a que mantuviéramos vivo el programa, pues es que gracias a Dios, Mariana tiene su carrera y yo la mía, entonces genuinamente nos podíamos dedicar al objetivo primordial, que era la obtención de las becas, sin estar esperando una ventaja de lucro, ¿sí me explico? Claro. Entonces, lo primordial era preparar a los chavos. Sí, sí, digo, y sigue siendo, ¿verdad? Sí, sigue claro. Siendo, ahorita, estamos por cerrar, van a cerrar casi 10 becas en el mismo día. Oye, se escucha a lo mejor fácil, ¿no? De decir, oye, no, pues que estamos cerrando becas con universidades, pero hay un trasfondo bien grande, como lo dices, primero lo que te tocó vivir y después de Mariana también lo que ella ha vivido y ver cómo complementar y cómo saber tocar las puertas indicadas y cómo guiar a los muchachos. O sea, realmente es un trabajo pesado. No es tan fácil y que ahorita ya se ve el fruto de tanto esfuerzo. Sí, no, y ya dio vuelta. O sea, por ejemplo, nuestras primeras becas ya se graduaron. Híjole, entonces, no, hombre, qué orgullo. Ya, sí, claro, o sea, y cuando ves que, ya sabes, ahorita todas redes sociales, ¿no?
suben su post de graduación y ahí te ponen gracias coach, te meten en el mismo nivel que meten a sus padres de familia, dices, ay, o sea, realmente aporté algo positivo, ¿no? Entonces, y es bien padre porque esos mismos chavos ahora vienen y enseñan a las generaciones más chiquitas. Digo, Maverick antes era de chavos de 15 años para arriba porque era proyectado a las becas, ahorita ya es de 5 años en adelante, entonces... Y no se lo hubieran esperado, a lo mejor, No, ¿no? no, No no, era la realmente no, idea no, no era la inicial. idea, no era la idea. La verdad, la idea era, oye, vamos a ayudarle a dos, tres a que se acomoden, y de repente paso A, B, C, y ahorita ya, la verdad, ya es un monstruito ahí bastante bueno, bastante grande. Oye, qué interesante, Néstor, la historia que vienes y nos cuentas de cómo este chico que entró al deporte porque era muy inquieto, terminó ahora sí que en las grandes ligas del fútbol americano, representando a México también en eventos internacionales y ya probando en otras áreas de su vida que llegas siguiendo tu pasión del fútbol americano, pero ahora en otro ámbito como es la Sí. fotografía, ¿no? Qué padre y que yo creo que de ahí pues sabes, te van a venir mucho más oportunidades. Pero yo tengo aquí en mi tablet, tengo unas anécdotas que ya gente de la audiencia ya me estuvo mandando y que algunos de tus muchachos estuvieron Ah, no, hombre. mandando. Claro que sí, porque aquí queremos que se te salga la lagrimita. No, no es cierto, pero tenemos aquí unas anécdotas de gente de la audiencia que ya nos estuvo mandando previamente de tus muchachos que te voy a compartir. Okay. Porque creo que muchas veces vivimos dentro del deporte historias muy similares y a veces no siempre dentro del deporte, a veces también en otros ámbitos que cuando uno practica un deporte, a lo mejor es más fácil tomar una decisión o a lo mejor te abre cierta visión para ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y considerando que trabajan ustedes mucho en equipo, porque a lo mejor buscas la beca para un chavo, pero a un equipo de respaldo, ¿no? Creo que Claro. son historias muy interesantes. Vamos a empezar con las que nos mandó nuestra audiencia. Y dice por aquí. La primera... la primera nos vamos a aventar de... Aquí está, de Fabián. Fabián nos cuenta. Yo recuerdo cuando estuve en selección nacional juvenil, él es de taekwondo, justo en una evaluación para un campeonato panamericano. Sinceramente yo me sentía fuerte para esa evaluación. Yo venía de ser el atleta de mayor ranking a nivel nacional, pero en mi primer pelea a la evaluación me lesioné mi tobillo. Y justamente con quien yo estaba peleando había tenido peleas previas y anteriormente había ganado pues no con mucha dificultad. Pero al sucederme esto creo que no dimensioné lo que estaba en juego. Ya que todo pasó mientras me enyesaban, me puse a reflexionar y me di cuenta que pude haber hecho más. Pude haber ganado esa evaluación independientemente de la lesión. Creo que me faltó hambre de triunfo, porque tenía todo, pero no tuve la actitud ni las ganas o el hambre de triunfar, aún sabiendo que yo era el mejor. Muchas veces me quedé pensando en qué seguía después, y es que sacrificas muchas cosas, tiempo, familia, etc. Y siento que tuve miedo a triunfar. Recuerdo mucho esta anécdota de mi tiempo como atleta de alto rendimiento, pero también siento que son experiencias que aplicas en tu vida personal. Y en este caso, vida profesional. Actualmente soy ingeniero y trabajo en una empresa. Y te topas muchas veces en tu trabajo que son parte de lo que has vivido en el deporte. Lo puedes transmitir en lo que te pasa en tu área laboral, porque te pueden llegar muchas oportunidades muy buenas, pero al final de cuentas, si no te arriesgas, no sabrás qué sucede después de el hubiera, ¿no? Como dicen por ahí. No siempre son cosas buenas, a veces son malas, pero no lo sabrás si no tomas el reto. Esta anécdota en especial me marcó muchísimo y es de lo que más recuerdo en mi vida. Y yo lo veo también así, no sé tú, Néstor, pero tú lo has dicho, tú como deportista te planteaste siempre metas. ¿Alguna vez en algún juego te quedaste con esa sensación de pude haber hecho más? No, la verdad es algo que en el mejor sentido de la palabra, le he huido siempre, o sea, y es por ejemplo con lo de Alemania. Sí. Imagínate, vienes del rancho, ¿no? Ya estar en un tech ya era una zona de confort, decir, yo ya lo logré, ya estoy bien, ¿no? Y cuando me dicen, oye, que esta oportunidad tal, mi primera reacción fue incrédula de que, o sea, yo, ¿cómo? O sea, pues sí, o sea, no, y
hubo una insistencia y tal. Y me acuerdo mucho que hablé con papá, esta misma figura que te digo que es muy, muy sobria, o sea, muy, muy, muy fría en su hablar. Y oye, pues está esto. Y estoy hablando de que él viene de una historia de carencias enormes, o sea. Entonces me dice, o sea, su reacción me acuerdo que fue muy así como, o sea, ¿y tu problema es? O sea, ¿Cómo que te estás o sea, quebrando la cabeza por eso? Ajá, pues, o sea, como, pues ve, Prueba. ve y date, o sea, ve y truénate, y si no da, no da, y tal, ¿no? Este, entonces, bajo esa misma ideología yo trato de manejarme en todo. Este, el deporte es un microcosmos de lo que es la vida en general. O sea, y vas a Sí ganar y vas es. a perder. O sea, no Definitivamente. existe el campeón absoluto. Yo gané todos los encuentros en los que estuve. Es, No. es, es rarísimo. Son historias de unicornios, ¿verdad? O sea, y yo creo mucho en que, o sea, ahora sí que no pierde el que no compite y no arriesga el que no gana. O sea, entonces, obviamente ese mismo ímpetu a veces ha llevado a la derrota, pero cuando pierdes, que es uno de los momentos más difíciles del atleta bajo cualquier escenario, yo creo que el único confort que realmente existe es el que si lo diste todo. Así Ese es. es el único pensamiento que te da paz. Fíjate que yo siempre he platicado eso con mis muchachos, el de, oye, efectivamente no siempre vas a ganar, pero no te quedes con esa sensación de pude haber dado Sí, más. no, Es muy cruel, te sí, persigue, o sea, ese te pensamiento es muy cruel. persigue, o sea, yo pláticas con amigos y cuando empiezan los hubieras, te lo juro que, oigan, ¿sabes qué, chavos? Yo ya, Aquí la porque, dejamos. sí, porque los hubieras son horribles, son Sí, horribles y te persiguen y no se van, no se van. así es. Ahora que los chavos acaban de quedar campeones en la U18 del fútbol americano, pues, la liga más competitiva de Coahuila, ¿no? Eh, les decía, hey, chavos, nomás entiendan algo, o sea, ser campeón es para toda la vida, pero ser subcampeón también. Así Entonces, es. o sea, no se guarde nada y afortunadamente el resultado nos favoreció, son campeones, ahorita todo es fiesta, ¿verdad? Pero estoy seguro que si alguien hubiera dicho o se hubiera guardado algo, ahorita estaría, pues sí, hoy hubiera entrenado más, hubiera hecho esto, me hubiera preparado, hubiera dormido temprano, o en el juego, hubiera tirado el pase, hubiera atrapado, o sea, entonces sí, la verdad sí es algo de lo que siempre he tratado de no guardar nada y lo mismo con los chavos, no se lo guarden, o sea, no se queden con qué hubiera sido, qué hubiera pasado. O sea. Definitivamente, así es que, Fabián, qué bueno que nos compartes esta historia. Yo creo que algunos de las personas que nos están escuchando sí se identifican con esta parte de, híjole, si hubiera. Pero al final de cuentas siempre podemos cambiar, tenemos el poder de decidir de qué va a pasar después de ahí y trabajar para que no volver a vivir una Claro. experiencia así. Y nos escribe Eliseo. Esta historia está un poco fuerte, ¿eh? Tengo un alumno que la verdad a su corta edad tiene una historia de superación muy grande. Es un niño, tiene 9 años. Cuando comenzó a entrenar me percaté de que el pequeño sufría violencia en su casa. Incluso cuando llegué a platicar con el papá, me percaté que tiene problemas con el alcohol. Yo como entrenador les tengo prohibido pelearse en la escuela, es una escuela de box, por el deporte que practicamos. Claro. Un día llegó a entrenar con un ojo morado y fiel a mi reglamento le pedí que se retirara del gimnasio. Sucede que los chicos más grandes, entre 15 y 16 años, son vecinos de él y se acercaron a hablar conmigo. Resulta que no había sido una pelea escolar o callejera, sino que en su casa había tenido problemas y su papá le había pegado. Nosotros queremos meternos, le dicen los muchachos, pero nuestras mamás no nos lo permiten. Al final de cuentas, son problemas de familia. Yo hablé con el niño para recibirlo de nuevo y entrenar. El niño encontró en el deporte un refugio y comenzó a entrenar muchísimo. Ha ido a pelear a varios lugares y la mayoría del tiempo gana, a su corta edad. Actualmente es el orgullo de su familia. El pequeño nos cuenta con emoción que su papá ya está cambiando. Ya tiene un trabajo, junta dinero para enviarlo a las competencias y su familia, junto con sus papás, los tíos y toda la familia, no también andan al pendiente de él.
Incluso el señor trata de apoyarnos en la escuela con mantenimiento, arreglos de soldadura, etcétera, para apoyar al pequeño cuando no hay recurso económico. Este niño, siendo el más pequeño de su casa, le dio un giro de 180 grados a la vida de toda su familia. No siempre gana, y cuando pierde el pequeño realmente se pone muy triste, pero lo impulsamos para que siga mejorando y buscar una nueva oportunidad de pelear y ganar. Es una de las cosas bonitas que hacemos como entrenadores. No todos llegan a ser campeones mundiales, pero aquí es donde vemos cómo el deporte te cambia la vida. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, como a veces efectivamente, por el sí, chavo. la verdad. Niño todavía Sí, y sí. que a su corta edad yo creo que va a llegar muy lejos, pero Sí. a veces no nos damos cuenta del impacto del deporte en nuestra vida. No, y obviamente, sobre todo, a ver, aquí en México, el entorno social, y no es algo, créeme que no tema de meterte en política ni nada, ¿verdad? Pero la mayor parte del país vive en una situación desfavorable, ¿no? Entonces la mayor Claro. parte de las historias van a ir por ese lado. Yo algo que hablo mucho con los chavos, porque me ha tocado escenarios similares, es hace poco alguien me lo dijo en una frase que va a canalizar mejor la idea que te voy a plasmar, que es no eres culpable del entorno en casa, pero sí eres responsable de lo que emitas o generes después de eso. Entonces, pues cada quien tiene que jugar la baraja que le toca. O sea, tú no sabes con los problemas que carga la gente que viene o es responsable de tu educación, ¿no? Pero quedarte, la decisión es tuya de quedarte trabado, comprarte la excusa de que, es que a mí me fue mal y por eso ya no crecí y empezar a señalar, ¿no? Responsables. O crear una historia de éxito, ¿no? Como la que me acabas de platicar y darle una vuelta de 180 grados, ¿verdad? Entonces, hay mucho mérito en las personas que sobresalen bajo esas instancias, porque si tú ahorita me dices cuáles son los 3 factores que hacen que concretes un chavo una beca deportiva, es el atleta, el coacheo y la familia. Así es. Entonces, cuando te falta uno de esos y lo sobrepones en base a las otras dos, o a veces a lo mejor en base a la otra, el talento propio y lo que tú entrenes, pues esa historia tiene mucho más mérito. Pero, Sí. Mira, pues la sí, verdad es que yo cuando parte le estaba transcribiendo, ay, no sé, sentí, o sea, me puse muy emocional porque definitivamente, como lo dices, pues es un niño pequeño, ¿verdad? Y ya tener ese impacto en su familia de haberles O ayudado sea, a yo soy mejorar bien llorón, me tanto. estoy aguantando. No, ahorita sí te vas a poner a llorar. Y fíjate que vamos a platicar de la anécdota de Gael. Mi anécdota no es muy antigua. Ya tenía algún tiempo buscando clasificar a la selección estatal de taekwondo. Este año se me dio la oportunidad y clasifiqué como equipo a la etapa regional. Fue mi primera experiencia, así que yo estaba muy nervioso y pidiéndole a Dios que me ayudara a pasar al nacional. Cuando nos tocó hacer nuestra participación me sentí un poco satisfecho, pero al mismo tiempo un poco preocupado, pues tuvimos algunas dificultades en nuestra rutina. Observando a los demás chicos, mis nervios aumentaban, pues yo sentía que pudimos haber tenido un mejor desempeño y veía cómo los demás equipos se acercaban a nuestra puntuación. Y ya teníamos a un estado que nos había superado. Justo cuando compite el último equipo y se da la puntuación por debajo de la de nosotros, nos pusimos muy contentos, pues logramos clasificar a la etapa nacional. Será mi primer nacional como selección estatal de taekwondo de Coahuila y me siento muy contento y motivado. Estoy trabajando muy duro para que mi equipo llegue muy fuerte y traer una medalla para mi estado. Fíjate cómo a veces, bueno, no sé, ahorita que yo estoy más tiempo como coach, como que de repente se me olvida el nerviosismo de que se siente adentro, ¿no? Y a veces es complicado como ayudarles a los muchachos. Hay una frase que a mí me encanta, que es: la presión es un privilegio. Yo te soy, y los chavos lo saben, porque se los comparto, ¿no? O sea, cada partido que vamos, sepa yo que, o tryout, ahora que sepa yo que van a hacer un buen papel o no, yo voy con ciertos nervios, ¿no? Pero trato de plasmarlo de la siguiente manera, o sea, a ver, estos chavos están peleando una etapa nacional, bueno, eso quiere decir que ya libraron 2, 3 etapas a nivel local, eso quiere decir que son los mejores. Oye, ya ganaron el estatal, eso quiere decir que eres el mejor total. Entonces, pues ahora tienes
el privilegio de tener los nervios de una etapa nacional, pero porque eres de los mejores. Entonces, Claro. entonces la presión en ese contexto es un privilegio. Y cuando jugamos una final, yo les digo mucho a los chavos, hay 15 equipos, pero nada más 2 hoy tienen el privilegio de estar nerviosos previo al juego. Los demás ya están en casa y viendo el juego y demás, ellos ya Y descansaron. esperando a ver quién gana. Esperando a ver quién gana, pero tú tienes el privilegio hoy de que te esté llevando la fregada por la presión. Sí. ¿Cómo lo canalizas? ¿Cómo le das la vuelta? Es otro boleto, ¿verdad? Sí. Lo mismo con los chavos que van con los tryouts. Los tryouts son por invitación, ¿no? Oye, hay 15 seleccionados y van a reclutar a 2. Bueno, tienes el privilegio de ser de esos 15. Entonces, cuando le das ese contexto o esa connotación, Diferente. la verdad lo manejas distinto. Yo tengo, será como unos 4 o 5 años manejándolo con esa filosofía y he visto una respuesta muy positiva desde niños hasta chavos 18 y personalmente igual. Que es un muy buen tip, yo creo que para los entrenadores que nos estén escuchando, incluso para los padres de familia que de repente a lo mejor no saben cómo apoyar a los hijos en este sentido de que, oye, el niño llega y te dice que está nervioso y tú como papá dices, híjole, pues que yo nunca he pasado una situación así, como te apoyo, pero ahorita dándole esa connotación yo creo que es muy buen tip, la verdad, para los papás. Y después, o sea, digo, también, ya yéndote a la respuesta bioquímica del cuerpo, ¿no? El nervio lo único que hace es que te va a poner en alerta todos tus sentidos. Así es. Entonces, es como se lo transmites al niño. Y no creas, o sea, tal cual se me llega a olvidar eso, que literal lo tengo tatuado aquí en el brazo. O sea, para acordarme, la presión es un privilegio y la presión es un privilegio, o sea, pero que es algo que creo que es hasta adictivo para ciertos deportistas, ese feeling previo a, porque sí, es un sentimiento bien único, no te lo da otra cosa. No, definitivamente. Y tenemos aquí también la anécdota de Sebastián. Una de mis anécdotas favoritas es cuando quedé seleccionado para evaluarme y buscar mi pase al Campeonato Mundial de Taekwondo en Hong Kong. Estuve en una concentración donde los entrenamientos fueron muy cansados, pero la verdad yo solo podía sentirme emocionado y motivado por querer representar a mi país en la máxima justa deportiva para chicos de mi edad, pues tengo 14 años. Y desde que yo practico este deporte, mi sueño siempre fue participar en un mundial. Estar ahí era parte de ello, fue una experiencia muy bonita. Pues los entrenamientos eran muy duros y a veces me tocaba comer cosas que no me gustaban. Pero aún así lo disfruté muchísimo y eso me ayudó a crecer como deportista. Fui seleccionado como parte del equipo nacional y ya fui a mi primer mundial. Ahora me preparo para conseguir el pase nuevamente a selección nacional, pero en una categoría mayor. Sé que esto implica el doble de esfuerzo y se vienen muchos retos, pero me gustaría poder representar a mi país nuevamente. Y fíjate que, digo, yo creo que es bonito cuando a lo mejor dices, ya cumplí mi sueño, que su sueño pues era estar en un mundial, ya estuvo en un mundial, pero dices, híjole, quiero que se vuelva a sentir esa presión o que se vuelva a sentir esa emoción, ¿no? Se hace adictivo. Sí. Ganar es adictivo, es el mejor sentimiento que hay en el deporte, o sea, y sobre todo el proceso. Eso es lo que hace que realmente disfrutes una victoria. Cuando te costó, cuando la sufriste, cuando... los deportistas son casi hasta inadaptados sociales, ¿no? O sea, donde, oye, hay fiesta y tú guardado, no puedo. Oye, ajá, claro. Tengo que dormir temprano, no puedo, por ejemplo, algunos que entran de que la cervecita y híjole, claro. no puedo porque luego no rindo en el entrenamiento. O es más, o sea, pues, a mí me pasó mucho en la etapa previa a universidad, aquí en prepa, Cada fin de semana los amigos querían salir. Novia, yo no podía tener novia. O sea, no había una pareja que me aguantara oye, es que no voy a salir el viernes porque el sábado viajo y el domingo juego. Oye, el domingo llegué muy cansado, salí, no, es que no puedo dormir, porque... Sí. Entonces, luego realmente pasa mucho eso, que los deportistas andan con otra persona que también es deportista, porque empata... Así es. Como que los tiempos, el ritmo de vida, ajá, ¿no? el ritmo de vida lo completa. Pero, digo, volviendo al punto, las victorias más padres, las que más disfrutas, son las que más te cuestan. Y cuando te enamoras del proceso, ese sentimiento se vuelve muy único. Así es. Fíjate qué bonito. Vamos a leer una más de nuestra audiencia antes de comenzar con las de tus muchachos. Esta nos la manda Alejandro del Salvador. Un saludo hasta El Salvador, Alejandro. Y dice así. Aquí está. En 2012, mi mejor amigo me hace parte de su negocio siendo socios.
Pero siendo una franquicia que tiene un costo, mi amigo me regaló dicho costo. Y de los costos de los productos que yo tenía para comprarle, me los otorgó casi al precio. Era un negocio redondo que empezó bien, pero por una falla en un producto la clientela se empezó a reducir y empecé a endeudar, llegando así a un punto de quiebre. Cierro el negocio y le debía a la empresa de mi amigo una cantidad alta de insumos y productos, creyendo que me perdonaría la deuda o me la iba a diluir en megaplazos. Mi mejor amigo exige el pago de esta deuda. Yo en mi peor momento, sin dinero, molesto por el cobro directo que él me hacía, le dije: somos amigos y no tengo para pagarte. Me dice que no funciona así este mundo. Molesto y defraudado, hago esfuerzos con un préstamo y le pago todo. Desde ese momento, aunque creí que la amistad de más de 30 años se iba a terminar, me enseñó lo más valioso. Primero, que para tener un negocio con tu amigo o familiar, debes dejar a un lado ese sentimiento de amistad y responsabilizarte por tus cosas. La amistad se fortaleció más y le agradezco que me enseñó que en la vida existen dos caminos con una amistad real en un negocio. O eres leal, correcto y objetivo con tus errores, o esa amistad se pierde. No es fácil en una buena amistad sobrellevar un negocio. Casi siempre se destruyen por querer más dinero, por querer tener más poder que el otro. Es un mundo que contamina y la creación de años de esa amistad, donde todo era risas y apoyo, en un negocio se puede perder. Actualmente mejoró la situación y seguimos siendo socios y el negocio ha prosperado. Qué complicado a veces cuando tienes un negocio o cuando, por ejemplo, en los deportes de equipo, como que de repente tendemos a depender mucho de otra persona y no nos responsabilizamos, ¿no? Como de nuestras propias acciones. Ay, eso es clave, o sea, el fútbol americano, digo, todos los deportes, ¿verdad? Te voy a hablar de la trinchera que yo conozco. Que hagas un lazo de amistades va de cajón. Te puedo decir, mis mejores amigos de toda la vida son los que conocí en ese deporte. Pero hay un objetivo en común, que es ganar. Y a veces las filosofías de tantas cabezas, ese ganar lo entienden de una manera distinta, bien, ¿no? diferente. Entonces, sí es un reto que todos comulguen bajo la misma primicia, bajo el mismo objetivo, y que no se hieran sentimientos en el proceso, ¿verdad? Uy, oye, difícil. ¿por qué le tiramos el pase a y no a este? Oye, pues era el que sentimos que en ese momento era el mejor preparado, porque fulanito está brillando más que el otro, híjole. y es difícil, o sea, el deporte en equipo, así es. Y es un reto el que realmente que todos puedan comulgar bajo la misma directriz. Cuando lo logras hacer es cuando se dan los resultados más óptimos que se pueden alcanzar. Y que la verdad, digo, ya también como lo comentaba Fabián en su anécdota, todo lo que ves en el deporte también lo plasmas en tu vida cotidiana, como le pasó a Alejandro, y que hay que, como lo dices tú, hay que tomar decisiones y que a veces te van a llevar hasta arriba y a veces, híjole, pues va a ser un error, pero hay que asumir las consecuencias de nuestros actos. Sí, totalmente. Y ahora vamos a empezar con las anécdotas de tus muchachos. Le voy a pedir a Mariana que me ayude para los nombres de quien estuvo mandando por ahí las anécdotas o frases que para ellos recuerdan mucho de ti. Y vamos a empezar con la primera. La frase que siempre me ayudó es la de ¿cuánto lo quieres? Porque siempre me recordaba el por qué estaba luchando y por qué me exigía tanto. Gracias a eso, pues he logrado muchas cosas y es una mentalidad que sigo teniendo y me ayuda a sobresalir. ¿Quién nos aventó esa frase, Mariana? Sí. Ay, ¿qué sientes cuando escuchas esta parte, Néstor? Si quieres te aviento la segunda y luego ya nos cuentas. Es que no es la frase per se, sino es la historia de Iván. ¿Sí me explico? Estás hablando de un atleta súper completo y uno de los primeros atletas. Entonces, cuando tú tienes como coach, yo creo que te ha tocado que dices, oye, tengo este talento, o sea, te permite soñar que él va a alcanzar X o Y metas, ¿no? Así es. Entonces, pero ¿cómo trasladas que
que él visualice todo lo que puede alcanzar si todavía no lo conoce, y sobre todo en el caso de él, que nadie había abierto cuña antes de esto, ¿no? Entonces, él realmente fue en su momento uno de los mejores prospectos a reclutamiento del país. Y Wow. literalmente era, cuando fue su proceso de beca, era estar escauteando al chavo de Ciudad de México, que también era un supercandidato, al de Monterrey, que también era un supercandidato, y verlo a él, el de Monclova, rompiéndola y haciendo marcas y marcas. Entonces, había un punto con Iván muy padre que Iván bajo presión, o sea, crecía, ¿no? Entonces, Ok. cuando veía que hacía las cosas, porque aparte es competitivo, como cualquier atleta, y aparte en su edad, a los 17, 18, pues Sí, cállate, imagínate. este guapo, el pelado, pegue, o sea, pues, pero entonces, ¿cómo motivas a un trabuco de esto, no? Entonces Iván le decía, pasaba y yo sabía que estaba haciendo las cosas excelentes, o sea, sabía que lo estaba haciendo, mejor no podía, ¿no? ¿Es todo, Iván? ¿Cuánto lo quieres? O sea, le digo, no veo que te quieras ir, creo que te quieres quedar aquí, o sea, ¿y cuánto lo quieres? ¿Y cuánto lo deseas? Y Como que le diste de ahora donde sí. sacaba, y no, pues ahorita, pues, ¿qué te digo? Es uno de los grandes iconos del programa, es un chavo que día que lo veo sale una sonrisa de mi rostro, y pues sí, o sea, Ah, y un o saludo sea, para Iván, que ya puso aquí a su coach que casi al punto del llanto. Pero voy a, tra- tenemos por aquí otra anécdota, Néstor. voy a tratar de no, pero se me hace que voy a Mira, perder. no sé, porque yo cada que leo una tras otra digo, híjole, Sí. sí, y eso que todavía no conozco a los muchachos, imagínate. Dice, algo que nunca se me va a olvidar es que me dijo que en el mundo hay dos tipos de atletas. Los que nacen con potencial y se quedan sentados, y los que son disciplinados, constantes y dan todo. Existe una gran diferencia entre estos dos, ya que los que realmente llegaban lejos eran los segundos. Desde entonces entendí que el talento no basta y que con trabajo, enfoque, disciplina y corazón se puede llegar más lejos de lo que uno imagina. Él confió en mí en un momento en el que ni siquiera yo lo hacía. La confianza que me proporcionó me ayudó no solo a ser mejor atleta, sino también una mejor persona. Me permitió darme cuenta de lo capaz que era y de todo lo que puedo llegar a ser. Siempre ha estado ahí, no solo apoyándome fuera y dentro del campo, y siempre estaré agradecida por eso. Marianita, ¿quién nos envió esta? Ah, bueno. ¿Ahora sí va a llorar? Ay, No, cuéntanos, tengo que agarrar Néstor. aire con todos. No, pues es que es bien. Ay, caray. Digo, cuando estás hablando de atletas de ese nivel, tiene muchas similitudes, ¿no? El trabajo duro, la obsesión es una de ellas, ¿verdad? Y es esa historia, ¿verdad? De los chavos, porque aparte sabes de todos los retos que vienen. O sea, Dani viene de, de, de otro deporte en el que los resultados siento yo que en su momento no se detectaron como para poder impulsarla, Ok. pero afortunadamente cayó acá, ¿verdad? Y la pudimos reubicar, y ahorita Dani es la primera, fíjate, ahora sí te va a salir aquí papagayo, ¿no? Adelante. Danichi es la primera beca del Sistema Tec de Monterrey en flag football. Ok, No es la primera de wow. Moncloa, es la primera en la historia del Sistema Tec. Entonces, Wow. No, yo, pues sí, claro, qué va de la mano, orgullo. claro. A ver, tú eres mujer, mi esposa, atletas. Los retos para una deportista femenina son distintos. No me voy a meter en que si más o menos, Sí, 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 pero son son distintos, distintos. exactamente. Son distintos. Porque siempre es no, su hermano juega, ya va a ser porrista. O sea, Sí, una realidad. ajá, y nada que la Me huerca, tocó vivirlo en mi infancia. nada que la huerca era el talento de su casa, ¿no? Y Danichi es esa niña que, digo, y afortunadamente tenemos muchos de estos, que conjunta perfecto el talento, el resultado perfecto de cuando el talento se junta con la disciplina. Yo creo que si Dios quiere las cosas salen bien, después vamos a estar hablando de ella de una selección nacional. Híjole, qué Entonces, orgullo, Néstor, la verdad, qué bonito y saludos a Dani, esperemos que así sea y más con este bonito mensaje que ella lo dice, o sea, ella sigue
todo eso que ella aprendió con ustedes, pues ella lo sigue llevando a cabo en su día a día, Sí, ¿verdad? sí, Y sí. eso yo creo que va a ser determinante para el día de mañana hablar de una selección Sí, nacional. no. La La acabamos de ver verdad. el martes, porque fue a firmar otro chavo beca, Emiliano Guedea, y te da mucho orgullo que la plática sea, oye, coach, voy a salir excelente en mis calificaciones, y que a mí me gusta mucho cuando ellos me mandan mensajes, cada uno trae la cabeza en diferentes cosas, ¿verdad? Pero por ejemplo, en esta semana me mandó videos de ella haciendo unos drills y diciéndome, mi coach de acá de universidad me felicitó mucho por cómo trabajo y cómo hago las cosas. La veo el martes y me dice, oye, voy a salir con promedio arriba de 90 en todas mis Ay, qué materias. padre, No, pues oye, qué gente, o orgullo. sea, ojalá el día de mañana podamos tener una hija así, ¿verdad? O sea, Y eso yo es, no dudo de eso, la verdad. No dudo o que, sea, porque, mira, teniendo unos papás así tan preparados, primero desde la parte de ya como atletas y luego como entrenadores, yo creo que ya va a no, llegar con el talento y aparte lo van a que salga trabajar, como pues, Mariana para que no lo paren. jole. Vamos a leer una última, Néstor. Me lesioné la rodilla en una semifinal y estaba tirado en el suelo. Sí, Él llegó y me dijo que me levantara aunque me doliera, porque el equipo me necesitaba ver arriba, para que ellos también pudieran animarse. Ese día logramos ganar el partido y yo me di cuenta de que a veces la vida te presenta obstáculos, pero mi equipo estará ahí para apoyarme y superar todo. ¿Y ese quién nos la mandó? A ver, ¿quién nos la mandó? Santiago. Y ya te vi más emocional todavía, Néstor, pero cuéntanos un poquito No, de pues, Santiago. Respira. Pues, y es que es igual, o sea, cada chavo tiene sus retos, ¿no? Sí, sí, y esa es la fecha, ¿verdad? Que les digo, porque hemos tenido mucho talento, o sea, mucho talento, pero Santiago es definitivamente uno de esos chavos que él hizo su camino, que si él mejoró sus números en velocidad, le costó mejorarlos, que si él mejoró su habilidad en campo. Es de esos chavos que definitivamente a lo mejor no le apostaban mucho al inicio, pero se ha Pero esforzado. lo trabajó y lo trabajó y lo trabajó. Y lo trabajó tanto, o sea, que él, a final de cuentas es el líder del equipo, ¿no? En ese momento, o sea. Y me acuerdo perfecto que le digo, Santiago, ¿cómo andas? No, pues sí, sí, me dije, parte, dime, si quieres apoyar, apóyate, y si no, camina lo que puedas y llega y ya. Dije, porque el equipo te ocupa ahorita, porque es el líder. Entonces la cabeza, y como líder, no te puedes dar el lujo de muchas cosas. Y una de esas es en ciertos momentos, ¿verdad? Digo, entre el tema psicológico, el deporte, todo eso. Creo que Este, te pega un poquito más esta anécdota porque te identificaste en ese sentido de que, oye, capitán, oye, que a lo mejor de sí, repente... no, claro, o sea, yo era muy similar en ciertos aspectos. Mira, y abiertamente, no era el líder que Santiago se convirtió, o sea, los valores que él tiene y todo eso, definitivamente no. Pero sí era muy similar el chavo de que, oye, bueno, esto es bueno, pero este corre más rápido, tal, tal, tal. Entonces yo trabajaba más, y trabajaba más, y trabajaba más, y trabajaba más. Entonces, cuando lo ves que lo logra y que luego en su año de reclutamiento, un chavo que a lo mejor un año antes no estaba proyectado que hubiera tenido muchas oportunidades de oferta y que al final sale con 3 ofertas a beca y ahorita está jugando a un gran nivel. Ahora este fin de semana, hace 3 fines de semana, regresó a Monclova para ayudarnos a coachar la final. Una final que a él le costó por lo del tema de la rodilla y que ahora como Claro. coach me ayuda a ganarla. O sea, Ay, no, pues qué momento, sí, no, Néstor. wow, o sea, para mí, él particularmente es ese ejemplo de trabaja, da todo y es probablemente que no vaya a haber una recompensa y como quiera sigue trabajando. Afortunadamente se le dio, Sí, pero o sea, trabajar a ciegas es bien difícil. claro. O sea, te puedo decir de otros chavos, pues no quiero decir nombres, pero que tú los decías y, oye, tiene el talento, le va a dar. O sea, él sabe que eventualmente se va a dar, se va a Se dar, va se va a a dar dar. la oportunidad. Pero este es a ciegas. Y luego le tocó en una generación con unos monstruos atléticos que, oye, pues no, oye, es que este mejoró el tiempo y este así, así, no, yo todavía
pero al final de cuentas él es el ejemplo más claro de trabajo duro y por mucho uno a lo mejor el líder es, olvídate que he coachado, que conozco, así a nivel persona, a nivel amigos, gente más grande, o sea, es chavazo, chavazo. Híjole, Néstor, oye, qué bonitas historias, qué bonitas anécdotas. Antes de despedirnos, Néstor, me gustaría que nos compartas una frase que, además de la que ya nos compartiste, ¿verdad? Una frase que en tu día a día digas, oye, cuando a lo mejor no me siento tan animado, tan motivado, o veo que mis muchachos a lo mejor no están en su mejor momento, o incluso aunque esté motivado. Es una frase que yo todos los días me gusta decirme, a lo mejor frente al espejo, a lo mejor platicarla con alguien, porque es lo que me impulsa. Pues pues, cada quien sus exigencias personales, ¿verdad? Claro. Pero yo sí creo mucho en esa parte de que aquel que cree que puede y aquel que cree que no puede, los dos tienen la razón. Creo que realmente, o sea, me va a permitir un poquito adornar mi historia, ¿no? Mi trayectoria, pero, o sea, si a mí alguien me hubiera dicho en secundaria, en la 1 de frontera, agarrando el Flores Borja, ¿no? Y día de mañana vas a jugar en la profesional, vas a tener becados veintitantos, 30 chavos, vas a conocer 45 países y trabajar con X o Y empresas o tu propio negocio, tener la mejor esposa del mundo, ¿no? Tú no te la crees, güey. Entonces, pues es eso, o sea, que los chavos no. Casi la libro. No, es que está muy No, bueno. que los chavos no se rindan, o sea, es bien difícil ver a los ojos de un chavo cuando no tiene las herramientas. Este, y trabajar esas horas extras y dedicarle y todo. Entonces, sí se puede, o sea, de verdad sí se puede. O sea, y yo creo que en el país que vivimos, de eso es de lo que está lleno, de gente que realmente se convence que puede lograr ciertas metas, pese a la gran cantidad de obstáculos. Olvídate los obstáculos sociales, o sea, el deporte en México no es apoyado como quisiéramos, o sea, no poner más. Pero si entran dos, tres, por ejemplo, los coaches, ¿no? Hay tanto coach que coachea gratis, cabrón. O sea, ese es tiempo invaluable, o sea, entonces, sí creo mucho en eso, creo que realmente cuando te propones una meta y realmente la peleas, puede que no le pegues, puede que no llegues, pero ese mismo camino te va a acercar a lo mejor a otra cosa que sí era el que iba a ser tu destino final, ¿no? Entonces, creo en el máximo esfuerzo, creo que nadie se arrepiente de dar su máximo esfuerzo. Sí entiendo que las derrotas duelen, sí entiendo que el perder es parte del crecimiento, pero definitivamente todo parte de la persona, ¿no? Del inicio, o sea, de qué es lo que se creen que son capaces de hacer y en un caso negativo de cuando ellos mismos se limitan, ¿no? Claro, oye, qué buena frase, la verdad, Néstor. Sí te hace reflexionar mucho, efectivamente, como dices, pues uno, al final de cuentas uno tiene la decisión, ¿no? Y esté en las condiciones o no, pues también uno es parte de nuestra responsabilidad ir buscando el que se pueda, ¿no? Dar las condiciones. Qué padre es cuando te topas con gente que te apoya y que te impulsa. Y yo estoy segura que tus muchachos pues están bien agradecidos de todo lo que han aprendido con ustedes. Muchas gracias por haber compartido tu historia con nosotros. Híjole, yo creo que aquí nos podríamos pasar, mira, otro buen rato platicando de la historia y de las historias de tus muchachos. Muy truqueada tu invitación, Híjole. o sea, no, hombre, yo, o sea, digo, eh, es un tema, los chavos, ¿verdad? Es un tema que definitivamente me llega. Ojalá que no se queden, oye, el coach es bien llorón, ¿no? Más con que pues, es muy apasionado. Yo creo que ellos también van a llorar. Yo creo que van a llorar cuando te estén escuchando hablar. No, me gusta toda la pasión y agradecido de todas la verdad, las bonitas experiencias que ellos nos brindan. Hay veces que se vuelve un poquito hábito en la academia. Ah, quedó campeón nacional. Ah, quedó seleccionado, le dieron beca, pero pues es que ya se hizo el estándar. Claro. O sea, ya ahorita no es que no nos genere la misma alegría, pero ya es como que, bueno, pues es a lo que le estamos apuntando. O sea, ahorita Monclova, hoy, yo te puedo decir que es
es un powerhouse de reclutamiento para las universidades más importantes del país. Y yo creo que la verdad aquí en Monclova hay mucho talento, en todos los deportes Claro, hay mucho claro, talento, y hay la importancia de, pues, de inculcarles desde pequeños, ¿no? Esta disciplina, esta mentalidad diferente que a lo mejor se adquiere por medio del deporte, que a lo mejor en mi caso me pasó, ¿no? Que me decían mis papás, oye, yo no tuve la oportunidad, tú sí. Bueno, hay que darle, o sea, sí hay que darle, hay que apoyarlos, porque el día de mañana pues queremos ver a más monclovenses que puedan aspirar a este tipo de, pues, de becas universitarias. Ojalá también las universidades aquí crezcan, ¿verdad? Y tengan Claro. la oportunidad de becar así a estos chicos. Sería, pues, imagínate qué Sí, padre, claro, que ¿verdad? el talento se quedara en casa, Así eso es. parte de ser lo más importante. Pues estás hablando de que ¿qué es lo que pasa, no? Es un chavo crece, se va a Monterrey, pues reside allá y genera talento allá, ¿no? Así A lo mejor es. hacen la visita aquí y demás, pero cuando lo tienes aquí, somos pocos los que realmente regresamos, Así es. y podemos impartir un poquito de lo que ya vivimos, ¿no? Pero obviamente entre más mejor, o sea. Sí, Pero sí, ahorita se va a definitivamente. venir una ola fuerte de chavos, ahorita el ritmo de atletas que se están becando en parte de la academia, pues ya son rebasando el doble dígito, ¿no? Oye, Néstor, compártenos, por favor, para la gente que nos está viendo, redes sociales donde a lo mejor si les Sí, interesa contactarse con ustedes para entrenamientos o algo puedan hacerlo. claro. Digo, primero que nada, partir un poquito esto que nosotros entrenamos todo tipo de atletas. Obviamente por la historia deportiva mía nos cae mucho atleta de flag football, tochito y de fútbol americano, ¿eh? Pero tenemos chavos, digo, ya cada vez son más, ¿verdad? Tenemos un equipo completo de básquetbol. Tenemos ya becas, hemos tenido becas de natación. Tenemos ya temas de soccer, y de distintas disciplinas, porque a fin de cuentas lo que nosotros preparamos es al atleta para que desempeñe mejor en su disciplina. Claro. Ese es lo que buscamos. Ok, Entonces, y es desde los 5 hasta los 18 años, ok. niños y niñas. Nota aparte, ¿verdad? Ahorita las tres jugadoras, tres capitanas, ¿no? De los equipos más fuertes de las universidades del país, TEC de Monterrey, Lobos de la UAC y Tigres de la Uni, son de Monclova. Son tres chavas, las tres son de Monclova, las tres son de la academia. En redes sociales estamos como Mavericks .ua en Instagram, y Mavericks Unconventional Athletes en Facebook. Ahí están los números de teléfono, nos pueden encontrar. Ya ahorita entrenamos en Country Club de Monclova, Ciudad Deportiva, en el Milo Martínez y en Club Potros. Ya hay varias opciones, ¿verdad? Claro. Para que ellos puedan buscar la que más se acomode en sus horarios. Claro, excelente, Néstor. Muchas gracias por habernos acompañado y a la gente que nos está viendo, esperemos que esta historia sirva para inspirarlos y esperen la próxima historia porque también se van a inspirar con Graciela Valles.